este vídeo vamos a repasar algunos de los libros que he leído en el mes de junio. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y bueno, en el vídeo de hoy traigo el wrap-up del mes de junio, es decir, el resumen de lecturas, pero tengo que decir que no es un resumen de lecturas especialmente realista porque ha sido un mes que he leído muchísimo, además me ha dado también por los audiolibros, soy así, a veces me gustan, a veces no, ahora me ha dado por ellos, especialmente de no ficción. Entonces, bueno, total, que he leído mucho y no quiero que este vídeo sea súper largo porque, bueno, me gusta hablaros un poquito de entretenimiento de los libros. Entonces en las siguientes semanas va a haber una serie de vídeos un poquito más cortos y temáticos donde voy a ir hablando de los libros que he leído también durante el mes de junio, pero que no están en este wrap-up. Y sin más dilación, pues empezamos. El primer libro del que quiero hablaros es Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Es una novela de 2005 y en España la edita Anagrama. Este ha sido el libro del mes de junio de mi club de lectura. Como siempre dejo abajo el link por si os queréis unir. Y a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Las opiniones en el club han sido más variadas que de costumbre, lo cual es genial porque así da más pie a debate y demás. Ha gustado en general, pero bueno, no a todo el mundo o no a todo el mundo le ha encantado y le ha dado sus 5 estrellas, etc. Y es que es cierto que su libro, no lo sé, es que es muy difícil hablar de él y en cierta manera es mi recomendación máxima que entréis sabiendo lo menos posible a la lectura de este libro. A mí me recomendaron hacerlo así y yo lo agradecí muchísimo. Además, aparte que Anagrama tiene unas sinopsis enormes, ni de broma la leáis. Yo os voy a hablar un poco del libro sin contaros nada de lo que yo creo que podría romper un poco no sé, el sentimiento de sorpresa y de descubrimiento que vas teniendo durante la lectura. Quiero deciros que sí que se cataloga de alguna manera, al menos la editorial lo hace, hablando de este libro como una, como dice, una distopía gótica. Bueno, vale, es una idea. Yo me quedo más con que es una ucronía, y totalmente creo que lo es, se habló así en el club. Una ucronía al final es una ficción que coge la historia tal cual es y en determinado punto crea una rama que es qué hubiera pasado si algo hubiera sido diferente, lo típico. Si no se hubieran extinguido los dinosaurios, si las potencias del eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ahí tenéis en los libros de, ¿cómo es? The Man in the High Castle, no sé si es algo así, que también hay serie. Bueno, eso es una ucronía, ¿vale? Entonces, esto parte de que en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial hay ciertos avances en la ciencia que no ha habido en nuestra historia y eso tiene unas repercusiones. Y hasta ahí puedo leer. Entonces va a estar ambientado en Inglaterra en la década de los 90 y nosotros vamos a tener a una protagonista, pero sobre todo una narradora, porque bueno, lo de protagonista habla mucho de ella, pero bueno, habla mucho también de otras personas, que desde un presente donde ella es adulta, no tenemos muy claro pues qué edad tiene, va a estar dirigiéndose a un pues, público, a un receptor que no sabemos quién es, parece que por escrito, está hablando de su vida y sobre todo sus recuerdos del pasado. Entonces vamos a tener en ciertos ratos lo que parece ser una novela de crecimiento, porque la vamos a conocer de niña, de adolescente, en sus primeros años de edad adulta y después. Y va a tener, por ejemplo, al inicio tiene unos toques como de Dark Academia porque los personajes principales van a estar estudiando en un internado y bueno, no voy a entrar más en la materia, la verdad. Una de las grandes cosas que yo creo que Ishiguro hace muy bien, Kazuo Ishiguro, por cierto, que es un autor que nació en Japón pero ha vivido toda su vida en Reino Unido y se le considera un autor británico, es ganador del premio Nobel y bueno, él, una de las cosas que hace muy bien es, ¿cómo diría?, jugar con los silencios y con las cosas en las que te da pinceladas para que tú los puedas interpretar de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo decir? Él te da una serie de claves para que son como las vigas, ¿no? Tú no puedes cambiar eso, pero luego deja abiertas ciertas cosas las que tú puedes desarrollar o no, según un poco tu imaginación o te puedes imaginar. No lo sé, es que es un poco extraño decir, pero cuando lo lees, lo entiendes. Y este libro, que es de 2005, me da la sensación que incluso a día de hoy da crea más impacto porque las cosas que cuenta creo que tienen una serie de reflexiones, una serie de aplicaciones en el mundo actual enormes y que asustan bastante.
Es una novela que se cuece bastante a fuego lento, está dividida en 3 partes y tienen ritmos muy diferentes. En todas ellas nos dan un montón de preguntas y nos van dando respuestas también, van tocando diferentes temáticas y según crecen los personajes su aproximación a las mismas es diferente. Es un libro que creo que requiere una lectura muy activa, de mucha atención y muy de darle vueltas. Es un libro que te deja que lees un poco con una sensación como perturbada, o sea, estás como no del todo bien cuando la lees, no de triste, pero perturbada. Y al final a mí me dejó un vacío bastante grande, por lo que digo, todas las reflexiones que me ha dejado su libro, que deja mucho pozo, o al menos a mí me lo ha dejado, me ha parecido muy especial, me ha encantado cómo está contado, yendo atrás y adelante en el tiempo, porque la persona que habla o que escribe te quiere contar una serie de cosas, pero pues por el camino, como cuando tú cuentas una anécdota, de repente te acuerdas de una cosa y vas a ello, y luego dices, sería muy bueno que te contara esto otro, tal. Entonces va jugando muy bien de aquí y de allá para contarte lo que quiere, y a mí me parece que a pesar de tener un estilo que es muy directo, muy sencillo, no tiene grandes artificios, por la construcción de la novela consigue que es una cosa redonda, es una literatura muy potente, la y seguro para mí, y también quizás por eso no sea tampoco para el gusto de todo el mundo. No es nada difícil, no va por ahí la cosa, pero bueno, que tiene que gustarte, ¿no? Cómo él estructura sus obras, que eso no es para todo el mundo. Además, y esto fue gracias al club de lectura, que una persona se dio cuenta, yo solo he leído de él antes de Clara y el Sol, que ha sido su última novela, y estas 2 novelas están conectadas y yo no me había dado cuenta, y efectivamente están conectadas, así que si habéis leído una u otra os animo pues a leer la que os falte para un poco cerrar el círculo. Luego he estado leyendo también entrevistas del Seguro donde él efectivamente confirma esta relación muy guay. Digamos que podríamos decir, aunque son completamente independientes las historias, están ambientadas en el mismo universo, podría ser así como lo digamos. Y nada, es que no puedo hablar más de este libro sin meterme de lleno en la trama, cosa que no pienso hacer. Simplemente os dejo la recomendación. A mí me ha encantado, me parece un autor estupendo, el que poco a poco pues pienso ir leyendo toda su obra. Y os recomiendo mucho leerlo en lectura conjunta porque da para muchísimo, no solo para analizar lo que pasa, sino también un poco para ir teorizando por el camino. Nosotros nos lo pasamos muy bien, incluso diría que podríamos haber escrito una novela paralela que también era muy guay. No se parece exactamente a lo que vimos aquí, pero era otra cosa también muy buena, yo creo. El siguiente libro del que quiero hablaros es Luna de papel de Mitsuyo Kakuta, que está editado por Galaxia Gutenberg y es una novela de 2012-2013, pero que en España se ha editado pues ahora hace unos pocos meses o hace nada, vamos. Es una novela que tuvo muchísimo éxito en Japón en su día, de hecho tiene adaptación al cine y creo que serie, bueno, no sé, tiene un montón de cosas y me ha encantado también. La verdad que es un mes de unas lecturas estupendas. Además lo leí con mi amiga Mary, que tiene un perfil en Instagram que es Señorita Leer Escribir, y ya se ha hablado de ella en alguna ocasión. Y nosotros que siempre leemos juntas nosotras siempre leemos juntas a esta autora y es que nos gusta mucho a las dos y es una de mis autoras favoritas en general porque escribe de una forma muy especial, toca temas que me interesan muchísimo, son temas que siempre están ambientados en Japón. Hablan del rol de la mujer en la sociedad, coge personajes y los lleva a extremos, siempre toca temas que se mueven entre la legalidad y no, y también con temas morales. Es muy interesante, tanto los temas como la forma en la que ella escribe. En esta ocasión vamos a tener a una protagonista que se llama Rika y desde el primer momento la vemos que ella está en Tailandia y parece que está huyendo, ha hecho algo ilegal por lo que ha huido de Japón y se está escondiendo. Entonces nosotros ya sabemos este final, por decirlo de alguna forma, pero te crea esa necesidad de saber qué ha hecho, ¿no? Cómo ha llegado esta persona hasta aquí. Y a través de diferentes capítulos donde vamos a tener tanto la voz de Rika como la voz de diferentes narradores y narradoras, vamos a ir aproximándonos a qué ha ocurrido. Es muy interesante porque a priori todos esos personajes de los que vamos a ir conociendo su punto de vista conocieron a Rika, pero no tienen una relación especialmente cercana con ellos. De hecho, es gente como muy de su pasado. Entonces tú a veces te preguntas como, ¿pero por qué me está contando esta gente? Que al final, bueno, es una forma de conectarnos con la historia de Rika, pero al final
lo que ella hace es un retrato social muy, muy grande. Toda la novela va a girar en torno al tema del dinero y va a estar contado de una forma súper interesante porque yo cada vez que digo que este libro o pienso va sobre el dinero, pienso, o sea, qué aburrido. No, o sea, esto es una maravilla. Entonces, bueno, Rika es una mujer que creció en una familia bastante privilegiada, con acceso al dinero y demás, entonces su concepción de él mismo es un poco curiosa. Se casa y cuando se casa y su marido es el que, bueno, aporta los recursos económicos a la casa hasta que, bueno, ella decide empezar a trabajar también y en determinado momento, por una serie de casualidades, se usa un dinero que no es suyo y eso, digamos, como que hace un clic en su cabeza y se desbloquea algo. A través del resto de narradores vamos a ver cómo diferentes tipos de relaciones, tanto de pareja como familiares, como de unas personas con el trabajo y con la sociedad en general, se enfrentan, bueno, pues a su día a día, donde el dinero siempre marca pues algo importante, especialmente la carencia de él o incluso quién siempre quiere más. Porque bueno, estamos en una sociedad que es un poco pues así, consumista, extremadamente capitalista, donde el comprar te da como un subidón momentáneo, aunque luego se quede en nada. Además, el libro está ambientado en un momento muy interesante, que es a finales de los 80 y principios de los 90 en Japón, en un momento en el que se dio una crisis económica, estalló la burbuja inmobiliaria y que además coincidió con el inicio un poco de la normalización de la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque habitualmente las mujeres cuando se casaban pues dejaban de trabajar. Entonces, bueno, de verdad es una fotografía de un momento muy, muy interesante y nos va metiendo en diferentes casas para reflexionar tanto sobre la vida de Rika como de otras muchísimas cosas, temas, relaciones personales que van sucediendo. Me tuvo súper, súper intrigada, a pesar de que es una ficción contemporánea relativamente cotidiana, donde las cosas pasan lentamente. Hay algunas escenas de tensión que el corazón te tiene, es como pum, 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 de los nervios. ¿Ve? Los nervios estaba yo. Es un libro que nos va a hacer reflexionar sobre los privilegios, en las diferencias de clase y cómo esas son percibidas por diferentes personas, al menos en la sociedad del libro, pero que tiene cosas bastante extrapolables a cualquiera, no sé, a cualquier sociedad cercana, al menos aquí la que tenemos en España, desde luego. También nos va a enseñar ciertos comportamientos y ciertas formas de pensar de muchas personas japonesas, que estos, bueno, al final no dejan de ser ideas muy, muy patriarcales, pero que vienen establecidas casi como escritas en piedra y que no se pueden cambiar, y algunas de nuestras protagonistas empiezan un poco a querer cambiar eso, ¿no? Como pues maridos viéndose realmente atacados, sintiéndose atacados porque sus mujeres quisieran trabajar, como perdiendo su valor a sus ojos, bueno, unas cosas realmente llamativas y no por ello menos reales. Y la verdad que nos acerca, ¿no?, por una ventanita que se convierte este libro a una realidad muy, muy interesante y que también nos va a ayudar a conocer mucho cómo funciona la sociedad japonesa actual. Es un libro con esas historias de rise and fall, es decir, como de ascenso y caída de alguien, ese alguien va a ser Rika, pero la autora nos lo cuenta todo desde fuera, sin juzgar, y eso es genial, porque le da una profundidad extra a la novela, sin duda. Un libro muy, muy guay, con una protagonista súper interesante, un libro que nos habla como a veces no se tiene maldad cuando se hacen cosas malas, pero aún así todo tiene sus consecuencias y hay que apechugar. Tiene un final brillante, no abierto, pero yo siento que abierto a interpretación. Espero que se haya entendido. Yo me lo pasé muy, muy bien comentando todo con Mary. Hay muchísima chicha en este libro, hay muchísimos temas y subtemas que rascar, cada personaje, cada escena. De verdad, es como si estuvieran haciendo una fotografía de Japón tal cual, de diferentes cosas que a lo mejor nos pueden llamar la atención a nosotros porque formamos parte de otra cultura. ¡Wow! Brillante, me encantó. El siguiente libro del que quiero hablaros ya no lo tengo aquí porque se lo he prestado a mi madre y se trata de El jardín de Olavide, de Nuria Quintana. Está editado por Suma de Letras. Ha salido también hace muy poquito, este mismo año. Es la segunda novela de la autora. La primera fue La casa de las magnolias y siempre se la ha promocionado desde su editorial como la Kate Morton española.
y es cierto que sin duda la autora bebe de ella, de hecho en muchas entrevistas lo dice, que es un gran referente y lo podemos ver un poco como ella elige sus temáticas. Son historias con secretos familiares en el pasado que se cuentan a dos tiempos y la verdad que son un tipo de novela que creo que funciona muy bien, que gustan mucho y no me extraña porque son muy bonitas de leer, sencillas, te atrapan. Creo que van a gustar a un montón de personas. El Jardín de Olavide va a estar ambientado en Madrid principalmente, por un lado a finales del siglo XIX y luego casi un siglo después, en la década de los 90 del siglo XX, y vamos a tener una historia con base real en algunos puntos, ¿no? Algunos de los personajes están ambientados en personajes históricos reales. Uno de ellos yo lo conocía muy bien porque además hay un capítulo de El Ministerio del Tiempo, que es una serie que había antes que a mí me gustaba mucho, que también hablaba de ella, ahí lo dejo. Y luego está El Jardín de Olavide, que da título al libro, que está en realidad inspirado en El Capricho, que es uno de mis lugares favoritos de Madrid, seguro, me encanta. Y la verdad que eso está genial. Entonces, a partir de cositas reales, la autora crea una ficción. Entonces, en el pasado vamos a tener un grupo de amigas, unas jóvenes que, bueno, pues son amigas y tal cual en el mejor sentido de la palabra, chicas que se apoyan, que tienen cosas en común y que se ponen como prioridad las unas a las otras, y eso es súper bonito. Y son un grupo de chicas que realmente se ven un poco constreñidas por la sociedad, ya no encajan, ¿no?, en lo mismo que les valía a sus padres y a sus abuelas y buscan nuevas formas de vida con las complejidades que eso trae, la verdad. Y entonces, bueno, todo va a cambiar cuando van a recibir una invitación para ir a un baile en el Jardín de Olavide, donde una de ellas, Ana, que va a ser de nuestros protagonistas, pues va a conocer a alguien. Más tarde, en los años 90, aparece una fotografía y pues una anciana se da cuenta que hay un secreto en su familia, hay un bebé que sale en la foto que no encaja, quién es, y va a pedir ayuda a su hija para pues un poco tratar de encontrar y de resolver este misterio familiar antes de morir, porque bueno, es muy mayor, no es que esté enferma, pero es muy mayor. ¿Qué pasa? Que vamos a ver que esa madre y esa hija no tienen una muy buena relación y entonces van a tener que hacer frente a ciertos conflictos para seguir adelante con la investigación. La verdad que es un libro que se lee muy bien, aunque yo tengo que decir que para mí le falta algo. Ya me pasó con La Casa de las Magnolias y creo que Núria Quintana tiene muchísimo potencial y yo la voy a seguir leyendo, pero creo que todavía no ha llegado al pico. Yo leo sus obras y estoy dentro, pero le falta todavía un poquito. Podría decir, en mi opinión, por supuesto, de verdad, esto es una opinión subjetiva mía. Yo noté, por ejemplo, que los personajes les faltaba profundidad, eran bastante intercambiables, prototípicos, algunos de ellos. Hay ciertas cosas también que se ven venir bastante. Sin embargo, luego tengo que decir muy a favor de ella que la ambientación es maravillosa. La historia que crea en torno al Jardín de Olavide me encantó y de hecho me dio pena que no explotara mucho más eso, ¿no? Y que había dedicado como mucho tiempo a otras cosas que para mí no tenían ninguna relevancia y luego importancia. Pero bueno, también decir que creo que hace súper bien las escenas emocionales. Tanto La Casa de las Magnolias como El Jardín de Olavide son libros en los que yo me he emocionado en alguna escena, me han caído lágrimas, a pesar de ser libros que tampoco es que me estuvieran encantando, que estuviera dentrísimo. Ella consigue eso, toca así las teclitas que a mí me duelen y entonces se lo tengo que conceder totalmente, que creo que tiene muchísimo mérito. Creo que es un libro que va a gustar mucho, pero mi opinión es esa, es como muy bien, pero me faltó como algo para terminar como de coronar, no sé. El siguiente libro del que quiero hablaros es este manga, se llama Undercurrent y es de Tetsuya Toyoda, está editado por Milky Way. Es un manga que es autoconclusivo, es decir, empieza y acaba aquí. Y me encantó. Es un manga de slice of life, es decir, un manga cotidiano basado básicamente en un sento. Un sento son los baños públicos japoneses, que son lugares donde verdaderamente la gente hace vida en la comunidad, ¿no? Es no sé, casi lo que nosotros hacemos en los bares, ¿no? La gente va a los baños y se encuentra allí con las vecinas, los vecinos, hablas, luego saludas. Bueno, es un momento pues muy de comunidad. Entonces vamos a conocer a todos los personajes, a todas las personas que viven en un barrio concreto a partir del encuentro en ese lugar. Tenemos una protagonista que se llama Kanae, que ella es la dueña del sento y está viviendo un momento un poquito complicado porque de un día para otro durante un viaje su marido desaparece y ya no vuelve. Entonces ella realmente no sabe si ha tenido un accidente,
si la ha abandonado o si, bueno, a lo mejor se ha quitado la vida. Vamos viendo cómo toca diferentes problemáticas de Japón. Como cualquiera en esta vida, si tienes que trabajar para vivir, es que no puedes parar, por muy triste que estés, muy preocupado por todas las cosas que te pasan. Entonces, ella tiene que seguir adelante y vemos cómo recibe el apoyo de diferentes personas, de sus amigos y bueno, y de la gente del barrio. Y es muy, muy bonito. Y también vemos que llegan como personas nuevas y de hecho se incorpora a el personal del Sento, del baño público, un joven relativamente misterioso. Es un libro que va a tocar un montón de temas que yo no me esperaba, me lo imaginaba mucho más light y al final es una historia con bastante profundidad. Algunas partes a mí me emocionaron bastante, me dieron mucha pena. Vamos a ver cómo Kanae tiene un sufrimiento dentro que ella misma trata de bloquear de una cosa que le pasó de pequeña y va a salir un poco a flote, nunca mejor dicho, durante este periodo tan complicado de su vida. No sé, no os quiero decir más porque de verdad es muy cortito, pero tengo que decir que me encantó, es muy muy bonito, se os apetece un poco conocer cómo es la vida en Japón, en los barrios, cómo son los sentos, cómo la gente se relaciona. Es una historia estupenda y os la recomiendo un montón. Otro libro que leí este mes es Memorias de una novelista de Virginia Woolf, que está editado en estas, ¿cómo se llaman? Mini lecturas de Nórdica Libros. Mirad qué pequeñita y qué mona es, no tiene yo creo que 50 y algo páginas y este es un relato muy cortito que Virginia Woolf publicó en 1915 en un momento donde ella todavía no había escrito o publicado ninguna novela, estaba más escribiendo ensayos, críticas literarias y originalmente publicó este junto con otros 4 relatos donde ella realmente estaba, no sé, tocando tanto temas como experimentando un poco formalmente cosas que iba luego a desarrollar en sus novelas. La verdad que está muy bien, a lo mejor empezar por aquí porque es muy muy fácil de leer, para empezar por la obra de Virginia Woolf y que se os quite el miedo si acaso lo tenéis o el respeto a leer a esta autora. En esta historia vamos a encontrar un juego narrativo muy interesante donde vamos a tener a un narrador desconocido del que no conocemos su nombre, ni si es hombre, si es mujer, si es nada, y nos va a hablar de 2 personajes, principalmente de 2 mujeres que son ficticias, pero yo pensaba que era de verdad, incluso las buscaba en internet a ver si existían, y una es una autora que acaba de fallecer y otra es su amiga que después de la muerte pues se convierte en su biógrafa. A pesar de que su amiga no quería que se escribiera sobre ella, al final la convenció antes de morir, entonces le dio permiso como para escribir una biografía. Y a partir de esto Virginia va a lanzar una serie de ideas bastante interesantes en torno a las biografías, ¿no? Pues por un lado se enfrenta un poco a las limitaciones que tenían las biografías en su época, iba a decir, pero también un poco en la actualidad. Realmente podemos conocer a alguien a través de los ojos de otra persona. También, oye, siempre cuando leemos una biografía es importante decir quién es el biógrafo o biógrafa, cuáles son sus objetivos, ¿no? Para ver un poco a lo mejor de qué pie flaquea. ¿Qué más? Y luego también saca un poco de temas que a mí me parecen muy interesantes porque son conflictos morales que yo tengo cuando leo diarios, cartas y otros textos de personas a las que admiro, autores, autoras y otras personalidades famosos, que dices, bueno, es que esto no forma parte de su privacidad, ¿no? Tenemos derecho a leerlo. Entonces, bueno, son temas que Virginia va tratando aquí junto con vemos ciertas aproximaciones a cosas que ya sabemos que le interesan luego mucho, como pueden ser las biografías ficcionadas, estudiar o analizar un poco el rol de la mujer en la sociedad, pero también el rol de la mujer en la literatura. De verdad es un relato cortísimo donde vemos a Virginia que ese ojo crítico y esa mirada tan certera que tenía me ha gustado un montón. O sea, no sabía que esto existía hasta hace nada y según lo vi me hice con él porque es que dije, lo necesito para mi colección y así mientras cojo fuerzas para enfrentarme a mi próxima novela de Virginia Woolf, pues me encantó leer este relato, la verdad. Estoy asada como un pollo, de verdad, qué calor hace. El último libro del que quiero hablaros es este, se llama Tokio bajo el monzón, aunque lo veis aquí en japonés, el libro está en español y está escrito por David C. Tur García, es un libro que está autoeditado y salió a la venta en 2021. Nos va a contar la historia de un hombre japonés que vive en Tokio y bueno, de un día para otro pierde su trabajo y su mujer también se divorcia de él. Los motivos
se van aclarando a lo largo de la novela, pero el caso es que al final tienen que empezar de cero en un momento y se encuentra pues un poco perdido, coge un trabajo, digamos, de una categoría mucho menor a la que él tenía, que tenía pues un cargo relativamente alto de manager en una empresa automovilística y se dedica a ser repartidor de una empresa. Y esto, bueno, le permite tener más tiempo para él, pensar, rehacerse, conocer a gente nueva y bueno, pues por ejemplo en su bloque de vecinos va a conocer a diferentes personas, entre ellos una chica con la que muy pronto pues va a tener una conexión. Es una novela muy cotidiana de volver a empezar, de búsqueda de una nueva identidad que nos va a llevar mucho a Japón. Está muy bien porque al ser escrita por una persona que no es japonesa, realmente te traslada al país explicándote mucho sin que suenen como pegotes, sino de una forma muy entregada en la trama, ¿no? Cómo funcionan ciertas cosas del día a día japonés, de las rutinas y también pues un poco de los códigos que hay entre las diferentes personas y eso es muy interesante. El autor dice que es un gran admirador de Haruki Murakami y se ve claramente en la novela, tanto en el estilo, la aproximación de los personajes, las relaciones entre ellos, vamos, al menos yo lo he visto bastante. Es cierto que no me ha caído nada bien el personaje protagonista y eso no ha hecho que la novela me guste menos, porque no hace falta querer a todos los personajes, digamos, y reflexionando un poco sobre esto me he dado cuenta que las novelas que he leído últimamente, tanto de literatura japonesa como ambientadas en Japón, siempre están muy centradas en personajes femeninos porque tienden a interesarme más y hacía mucho que no leía pues una novela con un personaje protagonista masculino en Japón, ¿no? Algo tan murakamiano también. Y es cierto que, claro, es muy realista, o le he sentido yo relativamente realista la aproximación que hace a este personaje y quizás por eso también pues no me ha caído demasiado bien. Vemos que tiene actitudes un poco paternalistas y diferentes formas de comportamiento que dices, uff, esto a mí me choca, pero es verdad que cuando conoces un poco la sociedad japonesa, cómo funcionan allí las cosas, no puedo decir que no sea realista, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido súper interesante, me ha parecido que David consigue realmente trasladarnos a Tokio, ¿no? Durante el monzón, durante los meses de verano que hace ese calor húmedo en el que llueve a menudo, ¿no? En Japón no se dice monzón tal cual, se llama tsuyu, que es más temporada de lluvias y te traslada totalmente a ese momento, las actividades que hacen, los sonidos que hay. Bueno, no lo sé, lo he disfrutado mucho. Vamos a ver lugares como Tokio, como Hakone, Nagoya, diferentes lugares de Japón, no lo sé. Es una novelita que me leí en una tarde y poquito más y la verdad que si os apetece leer algo ambientado en Japón os lo recomiendo bastante. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar en este vídeo. Por favor, dejadme en comentarios qué libros habéis leído durante el mes de junio, cuál ha sido vuestro favorito, si me recomendáis alguno. ¿Habéis leído algunos de los que yo he enseñado? ¿Os ha llamado la atención? Bueno, ya sabéis, como siempre, hablamos en comentarios. Estad muy atentos las próximas semanas para seguir viendo los libros que he leído durante el mes de junio, que han sido, de verdad, ya lo estáis viendo, libros que he disfrutado una barbaridad. Y nada, te doy las gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!